Héctor Castro jugó con un solo brazo y fue campeón del mundo. No, no es una leyenda urbana, es historia real, y sin embargo, la mayoría del mundo lo ha olvidado. En una época donde muchos se rinden por una simple lesión muscular, este tipo jugaba al fútbol profesional con un brazo amputado. Y no solo eso, fue una estrella, fue un ídolo, fue campeón del mundo en 1930 y marcó el gol del título. Sí, con un solo brazo. Pero ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo sobrevivió al fútbol más violento y rudo de la historia en los años 20 sin una extremidad? Para entenderlo tenemos que volver al principio. Tenía 13 años, estaba usando una sierra eléctrica en el taller de su tío. Un error, un segundo de distracción y su brazo derecho fue amputado desde el codo. Su carrera, terminado. Su futuro, arruinado. Eso pensaron todos menos él. No solo siguió jugando, siguió soñando. Y fue así como entró al Club Nacional de Fútbol, uno de los grandes de Uruguay. Y ahí fue cuando empezó la locura. La gente no podía creer lo que veía. Un delantero que chocaba, cabeceaba, corría con la fuerza de un toro y un solo brazo. Los rivales al principio se reían hasta que lo veían jugar y entonces no volvían a reír. Le decían el manco Castro, pero en la cancha no tenía ninguna discapacidad, tenía un don. Era fuerte, inteligente, técnico, y cuando llegó a la selección uruguaya, ya nadie dudaba. En 1928 Juegos Olímpicos, Castro viaja con la Celeste a Ámsterdam. Allí se enfrentan a potencias europeas, nadie sabe quién es, pero todos terminaban sabiendo su nombre. Uruguay gana el oro, Castro anota goles, Europa queda en shock, y el mundo empieza a mirar a ese país pequeño de apenas 3 millones de habitantes, que jugaba al fútbol como los dioses. Pero la gloria recién comenzaba. 2 años después, en 1930, se organiza el primer mundial de la historia. Sede, Uruguay. Favorito, Uruguay. Y titular, Héctor Castro. Con un solo brazo, se planta como delantero centro en la final contra Argentina. Montevideo estalla, los estadios están repletos y el mundo entero está mirando. Minuto 89, Uruguay gana 3-2. Argentina presiona y entonces aparece él. Castro recibe y define. Gol 4-2. Partido terminado. Uruguay es campeón del mundo y el tipo con un brazo amputado fue el autor del último gol. Héctor Castro se convirtió en leyenda, pero nunca se comportó como una estrella. Volvió a Nacional, jugó, ganó títulos y se retiró joven. Después se convirtió en entrenador y ganó más campeonatos como director técnico. Pero lo que lo hizo eterno no fueron los trofeos, fue el ejemplo, fue esa imagen, la de un hombre que, cuando la vida le arrancó un brazo, no se rindió. Cuando todo indicaba que debía quedarse en casa, él se puso los botines y salió a romper la historia. Hasta aquí el final de esta humilde historia. Dale like y suscríbete, activando las notificaciones, para que no te pierdas la siguiente historia que relato.